La mañana amanecía lenta, y los primeros rayos de sol atravesaban la cortina fina y desgastada de la pequeña casa de doña Isabel. El viento frío soplaba por las rendijas de la ventana mal cerrada, trayendo consigo el olor a tierra mojada de la lluvia de la noche anterior. En aquel espacio sencillo, marcado por muebles antiguos y paredes descascaradas, vivía una mujer cuya mayor riqueza ya no estaba en los bienes materiales, sino en los recuerdos de un pasado lleno de vida. Doña Isabel tenía 73 años. Su cabello, antes negro y fuerte, ahora era blanco como la nieve. Su piel arrugada contaba la historia de décadas de trabajo duro, de noches en vela cuidando a los hijos, de días enfrentando sol y lluvia para poner comida en la mesa. Las marcas del tiempo en su rostro no eran solo señales de vejez, sino cicatrices de amor y sacrificio. Sentada en su mecedora, Isabel sostenía un rosario antiguo entre las manos. Se balanceaba suavemente, mirando hacia la puerta principal como quien espera que en cualquier momento alguien aparezca. Sus ojos cansados estaban fijos en aquel punto, y en su mente una frágil esperanza insistía en sobrevivir. Hoy quizá ellos vengan. Hoy quizá alguno de mis hijos toque la puerta. El reloj en la pared marcaba las 7 de la mañana. El silencio de la casa era casi ensordecedor. El tic-tac era la única compañía constante. Encima de la mesa de la sala reposaba un mantel de ganchillo ya descolorido, y sobre él una fotografía en blanco y negro. Isabel más joven, sonriente, rodeada por sus 3 hijos aún pequeños. Aquella imagen era como un tesoro. Le recordaba los días en que la casa vibraba con voces, carreras, risas e incluso discusiones banales de familia. El olor a pan horneado se mezclaba con el ruido de los niños corriendo por el patio. Pero ahora todo lo que quedaba era el eco de la soledad. Suspiró profundamente, pasando la mano sobre el marco de la foto, y murmuró para sí misma: «Ay, mis muchachos. ¿Cómo me gustaría tenerlos aquí de nuevo?» Sus hijos, ya adultos, habían seguido caminos distintos. Uno se había mudado a la capital en busca de mejores oportunidades de trabajo. Otro se había perdido en su propia vida atribulada, siempre diciendo que no tenía tiempo. La más joven se había casado y parecía haberse olvidado de la madre. Las llamadas telefónicas eran raras, y las visitas casi inexistentes. Doña Isabel no era una mujer amarga. Al contrario, siempre fue conocida en el barrio como una señora dulce, de voz suave y corazón generoso. Siempre ayudaba a los vecinos, siempre ofrecía un plato de comida a quien llamara a su puerta, aunque fuese lo último que tuviera. Pero el dolor de ser olvidada por sus propios hijos era algo que le desgarraba el alma en silencio. Aquella mañana, después de preparar un café sencillo, solo un pedazo de pan duro y un poco de café aguado, volvió a sentarse en la mecedora mirando hacia la puerta. El corazón, terco, todavía esperaba. Al fin y al cabo, era domingo. ¿Quién sabe si alguno de los hijos se acordaría de llevarla a almorzar en familia? Las horas pasaron lentamente. 9 de la mañana. 10. Mediodía. El sol ya quemaba fuerte afuera, pero dentro de la casa, la sombra parecía reflejar el vacío de su corazón. Isabel miraba hacia la calle, escuchando el ruido de coches que iban y venían, risas de familias que pasaban, niños jugando. Cada carcajada que resonaba afuera era como un cruel recordatorio de que su propia casa estaba sumida en silencio. Alrededor de las 2 de la tarde, la esperanza comenzaba a marchitarse. Ningún teléfono sonó, ningún coche se detuvo frente a su casa. Ninguno de sus hijos apareció. La anciana se levantó despacio, sintiendo el peso de los años en sus piernas, y fue a la cocina. Preparó para sí un plato sencillo de arroz y frijoles, lo calentó en el fogón de leña y comió sola, en silencio. Cada cucharada parecía más amarga que la anterior, no por la comida en sí, sino por la soledad que la acompañaba. Después del almuerzo, volvió a la sala, tomó la foto de los hijos nuevamente y, con los ojos llenos de lágrimas, susurró: «¿Será que ustedes se han olvidado de mí?». Las lágrimas comenzaron a rodar lentamente por su rostro arrugado. Intentó contenerlas, pero mientras más lo intentaba, más brotaban. Hasta que finalmente, sin poder resistir más, dejó que el llanto rompiera el silencio. Lloraba como una niña abandonada, sollozando bajito, mientras abrazaba la fotografía. El reloj ahora marcaba las 4 de la tarde.
El sol ya se preparaba para ponerse y la casa se sumía en una penumbra melancólica. Isabel, cansada, se acostó en la cama y se quedó mirando el techo. Sus pensamientos eran confusos. Recuerdos del pasado se mezclaban con el dolor del presente. Recordaba los cumpleaños en que la casa estaba llena, las navidades en familia, las voces que hoy solo existían en su memoria. Por primera vez en mucho tiempo, una pregunta dolorosa cruzó su mente. ¿Será que mi vida todavía tiene algún valor? La oscuridad del cuarto parecía responder con silencio. Pero en aquel instante, sin darse cuenta, Isabel estaba a punto de comenzar una nueva jornada. Una jornada que cambiaría no solo sus días de soledad, sino también la manera en que se veía a sí misma y al mundo. Porque aunque sus hijos la hubieran olvidado, había alguien que jamás la dejaría sola. La noche cayó sobre el pequeño barrio de casas sencillas. El viento soplaba helado, y el ladrido distante de un perro era un recordatorio de que, fuera de allí, la vida seguía su curso normal. Dentro de la casa de doña Isabel, sin embargo, el tiempo parecía estancado. El reloj continuaba su marcha incansable, pero cada segundo era una tortura silenciosa. Isabel encendió una vela sobre la mesa, pues la bombilla débil del cuarto parpadeaba constantemente, a punto de quemarse. La llama vacilante iluminaba la fotografía de los hijos, proyectando sombras danzantes por la pared. Tiró de la silla, se sentó frente a la mesa y con la mano temblorosa sostuvo la foto. «¡Mis muchachos! ¿Se acuerdan de su madre?», murmuró en voz baja, como si hablara directamente con la imagen. «Yo todavía recuerdo a cada uno de ustedes corriendo por la casa, pidiendo pan con mantequilla, peleando por juguetes. ¡Ay, cómo pasó rápido el tiempo! Y ahora aquí estoy, esperando, pero ustedes no vienen». Las lágrimas comenzaron a formarse de nuevo, escurriendo despacio. La soledad pesaba como una manta de plomo sobre su frágil cuerpo. De repente se escuchó un ruido en la calle. Un coche se detuvo frente a la casa. El corazón de Isabel se aceleró. Secó rápidamente las lágrimas con el delantal, se enderezó en la silla y corrió hacia la puerta. La abrió con expectativa, pero no era ninguno de sus hijos. Solo un vecino estacionaba el coche para descargar compras. Isabel forzó una sonrisa educada y saludó con la mano, pero por dentro se sintió destrozada. Era como si una nueva herida se hubiera abierto en su corazón. Cerró la puerta lentamente. Se recostó en ella y se dejó deslizar hasta el suelo, sentándose con la foto de los hijos en brazos. La vela seguía ardiendo en la mesa, iluminando su dolor silencioso. Pasaron horas. La vecina, doña Rosa, notó la luz encendida y decidió llamar a la puerta. Isabel, sorprendida, secó rápidamente su rostro, intentando disimular. «Buenas noches, Isabel. Vi que aún estabas despierta». «¿Está todo bien?», preguntó doña Rosa con una mirada preocupada. Sí, amiga mía», respondió Isabel, forzando una sonrisa. «Solo estaba recordando a mis hijos. Hoy es domingo, y pensé que quizá vinieran a visitarme». Doña Rosa suspiró. Conocía bien la situación. «Ya sabes cómo son de ocupados, ¿verdad? Pero no te culpes. La vida hoy es demasiado apresurada». Isabel bajó los ojos y con la voz entrecortada respondió. «¿Pero será tan difícil encontrar un ratito para la propia madre? No necesito regalos ni dinero. Solo quería una visita, un abrazo, escuchar sus voces». Las palabras salían entrecortadas por las lágrimas que ya no podía contener. Doña Rosa le tomó las manos y dijo: «Entiendo tu dolor, Isabel. Pero no estás sola. Dios está viendo cada lágrima que cae de tu rostro». Isabel respiró hondo, pero su mente seguía tomada por la tristeza. Tras la salida de la vecina, cerró la puerta y fue al cuarto. La vela ya estaba casi en el final, y la habitación se sumía en penumbra. Se sentó al borde de la cama, se quitó los zapatos y se dejó caer lentamente sobre el colchón gastado. El techo oscuro parecía aplastarla, y fue allí, en aquel silencio profundo, que comenzó a hablar con Dios de un modo diferente. No era una oración ensayada, sino un grito del alma. «Jesús, sé que ya no soy joven, que quizá no me quede mucho tiempo de vida, pero no aguanto más esta soledad. El mundo allá afuera parece haberse olvidado de mí. Hasta mis hijos se han olvidado. Señor, si de verdad me amas, muéstrame que mi vida aún tiene algún valor. No me dejes morir así, como si nunca hubiera existido». Las palabras resonaron en el cuarto vacío.
El viento sopló por las rendijas de la ventana, moviendo la cortina fina. Por un instante, Isabel sintió como si alguien la estuviera escuchando. Una presencia suave llenó el ambiente. No veía nada, pero un extraño calor envolvió su corazón. Cansada, terminó durmiéndose con la fotografía de los hijos abrazada al pecho. A la mañana siguiente, Isabel despertó con el canto de los pájaros. El sol entraba tímido por la ventana, pero parecía distinto. Todavía había dolor en su corazón, pero una pequeña chispa de esperanza comenzaba a nacer. Algo le decía que su oración no había sido en vano. Se levantó, se lavó el rostro y decidió ir a la plaza del pueblo a vender algunos panes caseros que había preparado la noche anterior. Quizá el movimiento de la gente le trajera un poco de distracción. Quizá, en el fondo, también fuera una forma de no esperar en vano a los hijos que no venían. Lo que Isabel no sabía era que, aquel día, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Aquella mañana de lunes, el sol empezaba a calentar lentamente las calles de adoquines. Isabel acomodó el pañuelo sencillo sobre su cabello canoso, colocó sus panes aún calientes en una cesta de mimbre y caminó despacio hacia la plaza central. El olor del pan recién horneado se mezclaba con el aire fresco de la mañana, trayendo recuerdos de tiempos pasados en que preparaba dulces para sus hijos antes de ir a la escuela. Cada paso, sin embargo, estaba cargado de recuerdos y de un silencio pesado. Isabel caminaba encorvada, no solo por el peso de la edad, sino también por la carga del rechazo. Aún así, dentro de ella había una voz casi imperceptible que decía que algo diferente estaba por venir. La plaza ya comenzaba a llenarse de movimiento. Comerciantes montaban puestos coloridos, niños corrían entre los árboles y algunos trabajadores pasaban apresurados rumbo al trabajo. Isabel eligió un rincón a la sombra de un viejo hipé y organizó sus panes sobre un mantel blanco bordado a mano. Pronto, una señora de mediana edad se acercó. «Buenos días, mi querida. ¡Qué olor tan maravilloso! ¿Estos panes son suyos?» Isabel sonrió tímidamente. «Sí, fueron hechos esta mañana. Aún están calientitos». La mujer compró 2 panes y, al pagar, sostuvo la mano de Isabel por un instante. «Usted tiene un don, ¿sabe? Este pan parece hecho con amor. Dios bendiga sus manos». Aquella frase sencilla conmovió a Isabel. Nadie le decía palabras así desde hacía mucho tiempo. Mientras la clienta se alejaba, ella quedó mirando fijamente sus propias manos arrugadas, como si en ellas descubriera un nuevo significado. El movimiento continuó, y poco a poco Isabel fue vendiendo algunos panes. Pero lo que llamó su atención fue un pequeño grupo de jóvenes que se reunía cerca del kiosco de la plaza. Tenían guitarras y estaban cantando himnos. La melodía se esparcía por el aire, suave y llena de vida. Curiosa, Isabel intentó escuchar mejor. Las voces hablaban de un amor incondicional, de un Dios que nunca abandona, de un Jesús que enjuga todas las lágrimas. Aquello sonaba como una respuesta a las palabras que había susurrado la noche anterior. Una de las jóvenes, al percibir que Isabel observaba a lo lejos, se acercó con una sonrisa cálida. «Buenos días, señora. ¿Le gustaría escuchar un poco del mensaje que estamos compartiendo hoy?» Isabel vaciló. Parte de ella quería rechazar, tal vez por vergüenza, tal vez por miedo a creer en algo y decepcionarse otra vez. Pero había una fuerza invisible que la impulsaba a decir sí. Yo puedo escuchar desde aquí mismo, hija». «Claro», dijo la joven animada. «Pero si quiere, puede acercarse. Estamos hablando de cómo Jesús nunca abandona a quienes lo buscan, aun cuando todos los demás nos dan la espalda». Esas palabras alcanzaron a Isabel como una flecha en el corazón. El aire pareció hacerse más denso y sus ojos se llenaron de lágrimas. Sintió que esa frase estaba dirigida exactamente a ella. Decidió entonces levantarse, aún con las piernas temblorosas, y se dirigió al grupo. Se sentó en uno de los bancos de madera cercanos y escuchó atentamente cada palabra. El predicador, un muchacho de voz firme y mirada compasiva, leía en voz alta: «Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá». Isabel no pudo contener el llanto. Era como si esas palabras hubieran sido escritas para su vida. Todo en ella gritaba: «Yo soy esa persona olvidada, pero tal vez Dios me está recogiendo ahora». Tras el mensaje,
Los jóvenes comenzaron a cantar nuevamente. La música hablaba de un hogar eterno donde no hay dolor, ni lágrimas, solo alegría. Isabel cerró los ojos y, por un momento, se imaginó en ese lugar. Un hogar donde no sería más rechazada, donde sería amada para siempre. Cuando abrió los ojos, notó que la joven que la había invitado estaba a su lado. ¿Puedo orar por usted?, preguntó con dulzura. Isabel tragó saliva. Sí, hija, lo necesito mucho. Allí, en medio del movimiento de la plaza, con personas yendo y viniendo, aquella joven puso la mano sobre el hombro de Isabel y oró con sencillez, pidiendo que Dios consolara el corazón de aquella señora, que le mostrara que no estaba sola. Isabel sintió un calor recorrer su pecho, como si una herida comenzara a cicatrizar. Era diferente de todo lo que había sentido. Una paz suave la envolvió, y por unos instantes olvidó la soledad que la consumía. Cuando la oración terminó, Isabel se secó las lágrimas y sonrió levemente. Gracias, hija. Hoy trajiste luz a mi vida. La joven le apretó las manos con firmeza. No fui yo, fue Jesús. Él ya está cuidando de usted. En ese instante, Isabel supo que algo estaba cambiando. No tenía todas las respuestas. Aún sentía el dolor de la ausencia de los hijos, pero había experimentado un encuentro real, sencillo y profundo con aquel que nunca la dejaría sola. Y así, regresando a casa con la canasta vacía y el corazón lleno de esperanza, comenzó a percibir que el vacío que cargaba hacía tanto tiempo podía ser llenado. Era apenas el inicio de una jornada que transformaría completamente su vida. Aquella noche, Isabel volvió a casa con pasos más ligeros. La canasta, ahora vacía, parecía extrañamente más liviana que por la mañana, pero no era solo por haber vendido todos los panes. Dentro de ella, había un peso que se disolvía poco a poco. Las palabras de la joven en la plaza resonaban sin cesar en su mente. No fui yo, fue Jesús. Él ya está cuidando de usted. Al cerrar la puerta de casa, Isabel miró el reloj de pared. Eran casi las 7. Normalmente, esa era la hora en que sentía la soledad más intensa. El silencio de la casa, la ausencia de voces, el eco de sus propios pensamientos. Pero esa noche, algo era diferente. Se sentó a la mesa, encendió una vela y colocó delante de sí el pedazo de tela bordada que había usado como mantel en la plaza. Tocó el tejido con cariño, como si fuera un símbolo de lo que había vivido. ¿Será verdad, señor? ¿Será que realmente cuidas de mí como ellos dijeron?, murmuró mirando la llama de la vela. No quiero engañarme, ya he sufrido demasiado. Pero si es verdad, quiero sentir tu presencia todos los días. Su corazón oscilaba entre la fe y la duda. Era como si se librara una guerra dentro de ella. Parte de Isabel quería entregarse por completo a esa nueva esperanza. Otra parte temía creer y, una vez más, ser rechazada. Al acostarse, el sueño tardó en llegar. Su mente estaba poblada de recuerdos. Los días de infancia de los hijos, las fiestas de cumpleaños, las navidades en familia. Cada recuerdo venía acompañado de un dolor agudo, como un cuchillo que giraba en el pecho. ¿Dónde estaban todos ahora? ¿Por qué la habían olvidado? Las lágrimas comenzaron a rodar silenciosas por su rostro arrugado. Isabel se giró de lado, apretando la almohada contra el pecho como si abrazara a alguien. Y fue en ese momento que un recuerdo de la plaza surgió como un rayo de luz en su oscuridad. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Repitió esas palabras en voz baja, como si fueran un mantra. El Señor me recogerá. El Señor me recogerá. Poco a poco, se durmió, sintiendo como si estuviera siendo arrullada en los brazos invisibles de alguien que la amaba de verdad. A la mañana siguiente, Isabel despertó temprano. Preparó café, calentó los panes que había guardado y se sentó en la veranda. El sol surgía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió ganas de llorar al despertar. Mientras tomaba el café, escuchó pasos que se acercaban. Era doña Rosa, la vecina, que venía con una bolsa en la mano. «Buenos días, Isabel. Hice un poco de pastel de maíz y pensé que le gustaría». Isabel sonrió. «Muchas gracias, amiga mía. Entre, tomemos café juntas». Mientras conversaban, Isabel contó lo que había sucedido en la plaza. Habló sobre los jóvenes, sobre la música, sobre la oración. Doña Rosa se sorprendió.
Ah, entonces conociste al grupo de la iglesia. Siempre están allí. Ya me invitaron varias veces, pero nunca fui. Isabel, aún emocionada, dijo: Rosa, fue como si Dios hubiera hablado conmigo. No sé cómo explicarlo. Era como si me dijera que no estoy sola. La vecina la observó con curiosidad, pero también con escepticismo. Isabel, me alegro por ti, pero cuidado. A veces nos aferramos a ilusiones para no sufrir. Esas palabras golpearon fuerte a Isabel. Su corazón vaciló. ¿Y si solo era eso? ¿Una ilusión? La esperanza que había brotado comenzó a tambalear como una llama ante el viento. Después de que la vecina se fue, Isabel quedó sola en la mesa, mirando la taza de café a medio terminar. Las palabras de Rosa resonaban. Cuidado con las ilusiones. Señor, no quiero vivir de ilusiones, pero lo que sentí fue tan real. Por favor, confirma en mi corazón que eras tú. Mientras oraba, un pajarito se posó en la ventana y comenzó a cantar. El sonido era dulce, melodioso, casi como una respuesta. Isabel sonrió, y lágrimas de gratitud corrieron por su rostro. Pero el enemigo de la paz estaba al acecho. Al final de la tarde, Isabel decidió llamar a uno de sus hijos. La voz en la línea era fría. Hola, mamá. Estoy ocupado ahora. No puedo hablar. Hijo, solo quería escuchar tu voz. Lo sé, pero estoy lleno de compromisos. Hablamos luego. Antes de que pudiera responder, la llamada fue cortada. Isabel quedó mirando el teléfono en sus manos, sintiendo nuevamente el rechazo como una puñalada. Se sentó en el sillón y lloró. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué ellos no quieren saber de mí? Su corazón estaba dividido. De un lado, el calor de la presencia de Dios que comenzaba a florecer. Del otro, el dolor terrible de ser olvidada por sus propios hijos. Fue entonces cuando, en medio de las lágrimas, recordó nuevamente la plaza, a la joven que había orado con ella. Decidió guardar en el corazón la promesa que había escuchado. Jesús ya está cuidando de usted. Y esa noche, aún en medio del conflicto, Isabel se arrodilló junto a la cama. Señor, no entiendo por qué mis hijos me rechazan, pero si tú realmente estás conmigo, ayúdame a soportar este dolor. Dame fuerzas para continuar. El silencio del cuarto fue llenado por una sensación suave. Isabel no oyó una voz audible, pero dentro de ella comenzó a nacer una certeza. No estaba sola. Jesús estaba a su lado, aunque nadie más lo estuviera. Era el inicio de una batalla diaria entre el dolor del rechazo y la esperanza de la fe. Una batalla que definiría los próximos pasos de su vida. Esa noche, Isabel tardó en dormir. La llamada fría de su hijo aún resonaba en sus oídos como un recordatorio cruel de que, para ellos, ella era solo un recuerdo distante, casi una molestia. La luz de la luna entraba por la rendija de la ventana, iluminando el cuarto sencillo. Se recostó de lado, apretando la fotografía de los hijos contra el pecho. Señor, no sé hasta cuándo voy a soportar este vacío. Sé que tú estás conmigo, pero a veces el dolor habla más fuerte. Por favor, muéstrame de una manera clara que no estoy sola. El cansancio la dominó y poco a poco Isabel se quedó dormida. Pero esa noche, el sueño no fue como los demás. Entró en un sueño tan vívido que parecía más real que la propia vida. Isabel se vio caminando por un campo verdeante, lleno de flores que nunca había visto antes. El cielo era de un azul profundo y un viento suave acariciaba su rostro. A cada paso sentía desaparecer sus dolores. Sus pies, antes cansados, se movían con ligereza. Su cuerpo, antes frágil, parecía lleno de vigor. De repente, delante de ella apareció una figura resplandeciente. Un hombre vestido de blanco, con ojos que brillaban como fuego, pero transmitían una paz indescriptible. Isabel sintió el corazón acelerarse. Sin necesidad de palabras, supo. Era Jesús. Él extendió la mano y dijo: «Isabel, ¿por qué lloras tanto?» Ella cayó de rodillas, sollozando. «Porque fui olvidada por mis hijos, Señor. Yo los amo, pero ellos no me quieren cerca. Mi corazón está hecho pedazos». Jesús se acercó, tocó su rostro con ternura y dijo: «Hija mía, aunque todos te olviden, yo jamás te olvidaré. Desde el vientre de tu madre yo te conocí. Te grabé en las palmas de mis manos. Eres preciosa para mí». Las palabras penetraron en su alma como bálsamo. Isabel sintió un amor tan intenso que no podía soportarlo en silencio. Lloraba, pero ahora de alegría Jesús continuó: «No estás sola.
Yo estoy contigo en cada lágrima, en cada silencio de la noche, en cada mañana en que despiertas pensando que a nadie le importas. Yo estoy allí. Siempre estuve. Siempre estaré. Entonces abrió los brazos e Isabel corrió hacia él. Cuando lo abrazó, se sintió envuelta en una luz tan fuerte que todos los recuerdos de dolor desaparecieron. Ya no había rechazo, solo amor. De repente Isabel abrió los ojos. El cuarto estaba envuelto en silencio, pero aún sentía el calor de aquel abrazo. Su rostro estaba mojado de lágrimas, pero no eran de tristeza, eran de paz. Se sentó en la cama, llevó las manos al corazón y comenzó a susurrar. Gracias, Jesús. Gracias por no dejarme sola. Te he encontrado. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Isabel se levantó, fue hasta la mesa de la sala y encendió una vela. Ante la llama, se arrodilló y oró como nunca lo había hecho antes. Ya no era un pedido desesperado, sino una oración de entrega. Señor, entrego a ti mi vida. Entrego a mis hijos, mis dolores, mi soledad. Si ellos nunca más vienen a visitarme, aún así confiaré en ti. Porque ahora sé. No soy rechazada. Soy amada por ti. Mientras oraba, una sensación de libertad llenó a Isabel. Era como si cadenas invisibles, que la ataban a la tristeza, se rompieran una a una. Lloraba y sonreía al mismo tiempo, experimentando una alegría que jamás había sentido. En los días siguientes, algo cambió radicalmente en Isabel. Los vecinos comenzaron a notarlo. La misma mujer que antes caminaba por las calles cabizbaja, con pasos lentos y mirada triste, ahora andaba erguida, con un brillo nuevo en los ojos. En la plaza, en lugar de esconderse en un rincón, Isabel comenzó a sentarse cerca del grupo de jóvenes, cantando junto con ellos. Aunque no supiera todas las letras, aplaudía, sonreía y de vez en cuando lloraba de emoción. «Doña Isabel, usted está diferente», comentó una de las jóvenes. «Hasta parece más joven». Ella reía y respondía, «Es porque ahora sé que nunca más estaré sola. Jesús es mi amigo, mi compañero de todas las horas». Pero incluso con esa transformación, el corazón de Isabel aún llevaba una herida, la añoranza de sus hijos. Ella los amaba y seguía deseando una reconciliación. Solo que ahora, en lugar de ser un dolor desesperado, era una herida entregada en las manos de Dios. Cierta noche, mientras oraba, dijo, «Señor, ya no dependo de la visita de ellos para ser feliz, porque tú me has llenado. Pero si es tu voluntad, toca el corazón de ellos. Muéstrales cuánto los amo». Algunos días después, Isabel recibió una carta inesperada. No era de ninguno de sus hijos, era de la joven de la plaza. «Querida doña Isabel, quería decirle que usted es una inspiración para mí. Veo en sus ojos la fuerza que solo viene de Dios. Nunca se rinda. Él tiene planes hermosos para su vida. Con cariño, María». Isabel leyó y releyó esas palabras, sonriendo. Guardó la carta en su Biblia como un tesoro. Para ella, aquello era una señal de que Dios estaba cuidando cada detalle, enviando personas para mostrarle amor. Esa noche, antes de dormir, cerró los ojos y volvió a recordar el abrazo que había recibido en el sueño. Un pensamiento suave vino a su mente. No eres rechazada, eres escogida. Isabel, por primera vez en muchos años, se durmió con el corazón completamente en paz. El sol de la mañana entró por la ventana de la cocina, bañando la mesa sencilla con un brillo dorado. Isabel había despertado temprano como de costumbre, pero algo en ella estaba diferente. Ya no había aquel peso sofocante que solía acompañar sus mañanas. Había, en cambio, una alegría silenciosa, firme y dulce. Mientras amasaba la masa de nuevos panes, tarareaba un himno que había escuchado con los jóvenes en la plaza. Hablaba de un Dios que es refugio y fortaleza. La melodía salía un poco desafinada, pero sincera, llenando la pequeña casa de vida. Doña Rosa, la vecina, al oír los cánticos, decidió llamar a la puerta. «¡Isabel! ¿Está cantando?» Isabel rió. «Así es, Rosa. Hacía años que no cantaba nada, pero ahora mi corazón tiene motivo». Rosa la observó con cierto asombro. Aquella mujer que, semanas atrás, era solo tristeza y silencio, ahora sonreía y cantaba como una joven. «¿Qué pasó contigo?», preguntó curiosa. Isabel se acercó, limpiándose las manos en el delantal. «Encontré a Jesús, Rosa. Él entró en mi soledad y lo llenó todo. No consigo explicarlo bien. Es como si una luz se hubiera encendido dentro de mí». La vecina arqueó las cejas.
Isabel, nunca te vi así. Confieso que estaba preocupada. Pensé que te estabas aferrando a ilusiones. Yo también lo pensé, respondió Isabel con serenidad. Pero lo que viví no fue una ilusión. Fue real. Sentí su abrazo, Rosa. Fue más real que cualquier cosa que haya experimentado. Las palabras fueron dichas con tanta convicción que Rosa no encontró respuesta inmediata. Solo se quedó mirándola, intrigada. Esa tarde, Isabel volvió a la plaza con su canasta de panes. Esta vez, en lugar de buscar un rincón escondido, se colocó cerca del grupo de jóvenes. Mientras vendía, sonreía a la gente, compartía palabras amables, ofrecía no solo pan físico, sino también palabras de consuelo. «Pruebe, hija mía, es pan casero». Pero más importante que el pan es recordar. Dios también quiere alimentar su alma, decía a una cliente, entregándole el paquete. Algunos reían, otros agradecían, otros quedaban en silencio, conmovidos por la dulzura de la señora. Era como si Isabel se hubiera convertido en un faro en medio de la plaza. Los jóvenes notaron el cambio. María, la misma que le había escrito la carta, comentó: «Doña Isabel, no se imagina cuánto nos está inspirando. Su sonrisa habla más que 1000 palabras». Isabel solo sonrió, emocionada. «Hija mía, solo estoy compartiendo lo que recibí. Cuando uno es amado de esa manera, no se puede guardar solo para sí». Pronto, los vecinos comenzaron a comentar. «¿Viste cómo Isabel está diferente?», decía una señora en el mercado. «Es verdad. Antes apenas hablaba con alguien. Ahora vive sonriendo». Algunos, movidos por la curiosidad, empezaron a acercarse a ella. Otros buscaban consejos. Incluso niños comenzaron a tocar a su puerta, atraídos por el olor del pan y por el cariño que encontraban en sus palabras. Un día, un niño de unos 7 años se acercó a la casa. «Doña Isabel, ¿me puede enseñar a hacer pan? Mi madre trabaja todo el día y yo quería aprender». Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. Aquello le recordaba cuando enseñaba a sus propios hijos. Se arrodilló delante del niño, acarició sus cabellos y respondió: «Claro que sí, mi querido. Ven mañana temprano y te enseñaré el secreto de la masa». Y así comenzó algo nuevo. La casa que antes era vacía y silenciosa, ahora se llenaba de risas infantiles, vecinos curiosos, gente en busca de consuelo. Isabel, sin darse cuenta, se estaba convirtiendo en un punto de luz en la comunidad. Una tarde de domingo, María la invitó a dar un breve testimonio durante la reunión en el kiosco. Isabel se puso aprensiva. «¿Yo? ¿Hablar en público? No sé si puedo». «Usted solo necesita decir lo que vivió, nada más». El día señalado, Isabel subió tímidamente al kiosco. La plaza estaba llena, y por un instante su corazón latió con fuerza. Pero entonces recordó el abrazo que había recibido en el sueño. Respiró profundo y comenzó: «Amigos míos, mi nombre es Isabel. Durante muchos años viví rodeada de soledad. Mis hijos siguieron sus vidas y se olvidaron de mí. Me sentía rechazada, abandonada, sin valor. Pero un día, Jesús me encontró. Él llenó mi corazón vacío y me mostró que nunca estuve sola. Hoy puedo decirles, no importa quién nos rechace, Dios nunca nos rechaza». El silencio que se hizo fue profundo. Muchos secaban lágrimas discretas. Isabel continuó: «Quizás alguien aquí también se sienta solo. Quizás haya sido olvidado por la familia, por los amigos, pero estoy aquí para decir, Jesús no se olvida de ti». Al terminar, los jóvenes comenzaron a cantar un himno. Personas de la plaza se acercaron, algunas pidiendo oración, otras solo queriendo abrazar a Isabel. Ella, que antes lloraba sola en un cuarto oscuro, ahora lloraba de alegría en medio de una multitud. Pero incluso con todo ese cambio, una parte de ella todavía dolía: la ausencia de sus hijos. En el fondo, aún deseaba que ellos pudieran ver la transformación en su vida. Por la noche, oraba así: «Señor, ya encontré en ti la alegría que necesito. Pero si es tu voluntad, permite que mis hijos vean este cambio. No para exaltarme, sino para que sepan que fuiste tú quien me levantó». Y, aunque sin respuesta inmediata, continuaba firme, creyendo que en el tiempo correcto, Dios restauraría lo que estaba quebrado. El viento nocturno soplaba suave sobre el pequeño pueblo. Isabel, ya acostumbrada a acostarse más tarde,
permanecía sentada en la veranda, observando las estrellas. Los niños del vecindario ya se habían ido. Después de una tarde entera de risas, harina esparcida por el suelo de la cocina y pan saliendo calientito del horno. La casa que antes era silencio, ahora guardaba el eco alegre de nuevas memorias. Suspiró profundamente, agradecida. Pero en el fondo de su corazón aún existía aquella añoranza que ningún vecino, ningún joven y ni siquiera los niños podían llenar: el abrazo de sus hijos. Oraba todas las noches por ellos, mencionando cada nombre delante de Dios, creyendo que, de algún modo, su voz de madre atravesaba la distancia y tocaba donde los ojos no alcanzaban. «Señor», murmuró bajito mirando al cielo estrellado, «cuida de ellos. Y, si es tu voluntad, tráelos de vuelta, aunque sea solo para decirme que están bien». Mientras tanto, en una ciudad distante, su hijo mayor, Marcos, vivía una rutina frenética. Era gerente de una empresa. Pasaba todo el día entre informes, reuniones y presiones de plazos. Su corazón se había endurecido con los años. Para él, pensar en su madre siempre venía acompañado de una punzada de culpa, una voz interna que prefería callar. Por eso, se distraía con el trabajo, con compromisos sociales y, cuando no podía más, con largas horas de televisión. Una noche, tras un día agotador, Marcos se quedó dormido en el sofá de la sala. Y fue en ese instante que algo sucedió. Soñó con su infancia. Estaba nuevamente en la pequeña cocina de la casa de su madre, sentado a la mesa de madera gastada, sintiendo el olor del pan recién salido del horno. En el sueño, Isabel le sonreía como en los viejos tiempos. Sus ojos brillaban de amor y ella colocaba delante de él un trozo de pan aún caliente, diciendo: «Come, hijo mío». El pan es sencillo, pero fue hecho con todo el amor de una madre. Marcos despertó sobresaltado, con lágrimas en los ojos. Hacía años que no soñaba con su madre. Se quedó sentado algunos minutos, reflexionando. Su corazón latía más fuerte, y la culpa, que tanto escondía, resurgió. Al día siguiente, al ordenar papeles antiguos en un cajón, encontró una carta que no recordaba haber guardado. Era de su madre, escrita años atrás, poco después de que él se casara. La letra temblorosa y las palabras sencillas revelaban añoranza y amor. «Mi querido Marcos, sé que tu vida ahora es ajetreada, pero quería que supieras que la casa sigue siendo tuya. Siempre estaré aquí, orando por ti. No olvides que, no importa dónde estés, siempre tendrás una madre que te ama». Marcos no pudo contener las lágrimas. Sintió el peso de años de silencio, de llamadas no hechas, de visitas postergadas. «¿Qué he hecho?», murmuró, pasando la mano por su rostro mojado. Mientras Marcos era tocado a la distancia, Isabel, sin saber nada, continuaba su rutina en el pueblito. Aquel día, había preparado panes extras para llevar al hospital local, visitando pacientes solitarios que no tenían familia cerca. «El pan es solo un pretexto», decía sonriendo. «Lo que realmente quiero es llevar un abrazo». Los enfermeros comenzaron a llamarla cariñosamente Abuelita Isabel. Pacientes que no recibían visitas se alegraban con su presencia. Ella no hacía largos discursos, solo se sentaba, escuchaba historias, oraba bajito y ofrecía cariño. En una de esas visitas, una señora muy debilitada tomó su mano y dijo: «Doña Isabel, usted tiene un brillo diferente. Parece que carga paz». Isabel sonrió. «No es mío, querida, es de Jesús. Él me dio esta paz para que pudiera compartirla con quien la necesite». Esas palabras, dichas con simplicidad, tocaron incluso a los empleados del hospital. Poco a poco, Isabel se estaba convirtiendo en una referencia en la ciudad. Mientras tanto, Marcos no lograba olvidar la carta y el sueño. Durante el trabajo, perdía la concentración, recordando a su madre sonriendo en la cocina. Por la noche, el silencio de la casa parecía más pesado. Su esposa Ana notó el cambio. «Marcos, ¿pasa algo?». «Te noto distante», él dudó, pero terminó abriendo el corazón. «Soñé con mi madre, Ana. Hace años que no la veo. Y hoy encontré una carta de ella. Siento como si hubiera fallado con ella». Ana puso su mano sobre la de él. «Entonces, ¿por qué no vas a visitarla? Aún hay tiempo». Marcos bajó los ojos. «¿Y si es demasiado tarde?». «Nunca es tarde para pedir perdón a una madre».
Las palabras de su esposa siguieron resonando dentro de él. Sabía que necesitaba hacer algo, pero el orgullo aún lo retenía. Esa misma noche, Isabel se arrodilló una vez más. Señor, no sé dónde están mis hijos, pero toca sus corazones. Haz que recuerden tu amor, el mismo que me alcanzó. Mientras oraba, lágrimas corrían por su rostro arrugado. Era como si su alma y la de Marcos se conectaran, aún en la distancia. Días después, mientras Isabel amasaba la masa del pan, el viejo teléfono de su casa sonó. El sonido resonó extraño. Hacía meses que no recibía llamadas. «¿Aló?», respondió limpiándose las manos en el delantal. Del otro lado, una voz vacilante. «¿Mamá?». «Soy yo, Marcos». Isabel casi dejó caer el teléfono. Por un instante, pensó que estaba soñando, pero la voz era real, cargada de emoción. «¿Marcos? Hijo mío, ¿eres tú de verdad?». «Sí, soy yo, mamá. Perdóname por el silencio. Debí haber llamado antes». Las lágrimas corrieron por el rostro de Isabel, cayendo sobre sus manos aún cubiertas de harina. «Hijo mío, no sabes cuánto esperé esta llamada. Yo ya te había perdonado hace mucho. Siempre oré para que este día llegara». Del otro lado, Marcos sollozaba. «Soñé contigo, mamá. Soñé con aquel pan calentito de mi infancia. Y me di cuenta de que necesito volver». «Ven, hijo mío. La casa está abierta. Siempre lo estuvo». Después de colgar, Isabel cayó de rodillas, agradeciendo a Dios. «Gracias, Señor. Gracias porque escuchaste mis oraciones». Ella sabía que ese era solo el comienzo. La reconciliación estaba en camino, y el primer hijo había dado una señal. Esa noche, Isabel durmió con el corazón en paz, sabiendo que la promesa de restauración comenzaba a cumplirse. Marcos pasó la noche entera en vela después de la llamada. El corazón le latía acelerado como si tuviera 20 años otra vez. La imagen de su madre sonriendo en el sueño no salía de su mente. Y ahora, después de oír su voz real al teléfono, el peso de la culpa parecía aún mayor. Se levantó antes de que saliera el sol, se sentó a la mesa con una taza de café, pero no pudo tragar nada. Ana, su esposa, apareció somnolienta, envuelta en una bata, y lo encontró inmóvil, mirando al vacío. «¿No pegaste un ojo, verdad?», preguntó con ternura. «No pude. Me quedé pensando en todo lo que perdí en estos años. Mis hijos crecieron sin conocer de verdad a su abuela, y no sé ni siquiera si podré mirarla sin desmoronarme». Ana se acercó y tomó su mano. «No tienes que tener todas las respuestas, Marcos. Solo necesitas dar el primer paso. Lo demás, Dios lo hará». Esas palabras sonaron como un bálsamo. Respiró hondo y tomó una decisión. Visitaría a su madre ese fin de semana. El viernes por la noche, Marcos preparó una pequeña maleta. Colocó algunas ropas y un regalo envuelto, un álbum de fotos familiares, con registros antiguos que nunca había mostrado a Isabel. Sintió como si ese gesto fuera un puente entre pasado y presente. A la mañana siguiente, entró en el coche con Ana y sus dos hijos adolescentes, Pedro y Sofía. El camino se abrió ante ellos, largo y sinuoso. Cada kilómetro recorrido parecía arrancar un pedazo del orgullo y reemplazarlo por esperanza. Mientras conducía, recuerdos de su infancia regresaban. Corriendo por el patio, el aroma del café recién hecho por la mañana, la voz de su madre llamando a almorzar. Esos recuerdos, antes apagados por la rutina de la vida, ahora aparecían con intensidad, casi como si estuvieran ocurriendo de nuevo. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Sofía notando su expresión. Marcos sonrió, aunque con los ojos humedecidos. «Sí, hija, solo estoy recordando cosas bonitas de mi infancia. Ustedes van a conocer la casa de su abuela». Finalmente. Mientras tanto, Isabel pasaba el sábado entero en preparativos. Se levantó temprano, ordenó la casa con esmero, quitó el polvo de los muebles antiguos, cambió las cortinas de la sala. Preparó su receta más especial de pan, aquel que Marcos siempre adoraba cuando era niño. Cada detalle parecía tener un significado profundo. Mientras amasaba, murmuraba sola: «Le va a gustar. Lo recordará. Ah, Señor, que este encuentro sea bendecido». Los vecinos notaron el movimiento. Doña Rosa fue la primera en comentar: «Isabel, hoy estás diferente». «¿Qué pasó?». Con una sonrisa que no le cabía en el rostro, Isabel respondió:
Mi hijo viene a visitarme, Rosa. Después de tantos años, viene a verme. La noticia corrió por el barrio, y todos deseaban el reencuentro. Algunos hasta se ofrecieron a ayudar con la limpieza, pero Isabel quiso hacerlo todo sola, como si cada gesto fuera una oración silenciosa. En la carretera, Marcos aún luchaba con sus pensamientos. A veces la ansiedad era tan fuerte que casi desistía. ¿Y si me rechaza Ana? ¿Y si ya es demasiado tarde para recomenzar? Ana lo miró con firmeza. Una madre que esperó tantos años no te va a rechazar. Al contrario, te recibirá con los brazos abiertos. Pedro, desde el asiento trasero, añadió: Papá, tengo muchas ganas de conocer a mi abuela. Siempre escuché historias, pero nunca estuve allí. No desistas. Aquellas palabras simples de los hijos encendieron aún más la llama en su corazón. Cuando el coche finalmente entró en el pequeño pueblo, Marcos reconoció las calles estrechas, los comercios antiguos, la plaza donde solía jugar. Todo parecía más pequeño de lo que recordaba, pero cargado de significado. Al doblar la esquina de la calle de su madre, su corazón casi se salió del pecho. El coche se detuvo frente a la casa sencilla, de muros bajos y terraza florida. Isabel estaba allí, sentada en su mecedora, como si hubiese presentido la llegada. Al ver el coche, se levantó de un salto que desafiaba su edad. Sus ojos se llenaron de lágrimas y corrió hacia la puerta, con las manos temblorosas. Marcos apagó el coche y quedó inmóvil por un segundo. El peso de los años parecía sujetar sus pies. Pero entonces, Ana tocó su hombro y dijo: Ve, este momento es tuyo. Él abrió la puerta, respiró hondo y caminó hasta la entrada. Cuando sus ojos se encontraron con los de su madre, todo el orgullo, toda la culpa, todo el miedo se disolvieron. Mamá, alcanzó a decir, antes de que la voz le fallara. Isabel abrió los brazos, y en ese abrazo largo y silencioso, años de distancia quedaron borrados. Ambos lloraron como si fueran madre e hijo pequeños otra vez. Poco después, ya dentro de casa, Isabel sirvió el pan recién hecho, colocándolo sobre la mesa con lágrimas todavía en los ojos. Marcos, es el mismo pan de antes. Lo hice tal como a ti te gustaba. Él tomó un pedazo, mordió y cerró los ojos. El sabor le trajo de vuelta la infancia, las tardes despreocupadas, el amor simple e incondicional. No pudo contener el llanto. Mamá, no merecía esto. Te dejé tanto tiempo sola. Isabel tomó su mano. Hijo, lo que pasó, pasó. Yo solo quería verte de nuevo. No imaginas cuánto esperé este día. Ana y los nietos observaban en silencio, emocionados. Pedro, que nunca había conocido a su abuela, se acercó y dijo: Abuela, ¿puedo darte un abrazo? Isabel abrió los brazos otra vez, ahora para acoger a la generación siguiente. Su corazón desbordaba. Esa noche fue de conversaciones interminables. Marcos habló de su vida, de su trabajo, de los desafíos que enfrentaba. Isabel contó sobre su caminar reciente con Dios, sobre los jóvenes de la plaza, sobre cómo su vida había sido transformada. Al final, antes de dormir, todos se reunieron en la sala. Isabel pidió la palabra. ¿Puedo hacer una oración? Quiero agradecer a Dios por este día. Tomados de las manos oraron juntos. Para Marcos, ese fue el momento más fuerte de todos. Sentirse nuevamente como hijo, protegido por el amor de una madre que nunca desistió de él, Isabel. Al cerrar los ojos agradeció en silencio. Gracias, Señor, porque tú haces nuevas todas las cosas. La noche del reencuentro estuvo marcada por la emoción. El pequeño hogar de Isabel, que durante tantos años había sido morada de silencio y lágrimas, ahora estaba lleno de voces, risas y aromas que recordaban al pasado. El pan en la mesa, el café recién hecho y hasta la mecedora parecían cobrar nueva vida ante el calor de la familia reunida. Marcos no podía dejar de observar cada detalle de la casa. Cada rincón le traía recuerdos. Pasó los dedos por las marcas de altura trazadas en la pared de la cocina, que su madre hacía cada cumpleaños para registrar su crecimiento y el de sus hermanos. Tocó el portarretratos antiguo que aún guardaba la foto de su primera comunión. Sintió un nudo en la garganta. ¿Guardaste todo esto, mamá?, preguntó con la voz entrecortada. Isabel sonrió con ternura. Lo guardé, hijo. Nunca pude deshacerme de nada. Cada marca, cada foto, era como si los tuviera cerca de nuevo. Marcos se emocionó aún más.
Su esposa, Ana, observaba en silencio, admirada por la fuerza de aquella mujer que, aun en el dolor del abandono, jamás dejó que se borraran las memorias de amor. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Isabel tomó valor para compartir con su hijo lo que había transformado su vida. Marcos, cuando ustedes se alejaron, pensé que no lo soportaría. Creí que la soledad me consumiría. Pero un día Jesús me encontró, llenó mi corazón vacío y me mostró que aún tenía valor, que nunca estuve sola. Marcos escuchó en silencio, visiblemente conmovido. Mamá, siempre pensé que usted había desistido de nosotros, ¿sabe? Creía que era demasiado tarde para volver, pero al escucharla hablar así, siento que todavía hay esperanza para mí también. Isabel tomó su mano con firmeza. Nunca es tarde, hijo. Dios siempre está listo para recibirnos. Ana, emocionada, intervino. Marcos, es como siempre te dije. Necesitábamos venir aquí. Necesitábamos escuchar esto. Pedro y Sofía, los nietos, también estaban atentos. Para ellos todo aquello era novedad. No conocían la fe de su abuela, pero estaban viendo con sus propios ojos el brillo de paz y amor que emanaba de ella. El domingo, Marcos tomó el celular y, después de pensar mucho, envió un mensaje en el grupo de hermanos que estaba prácticamente inactivo desde hacía años. Gente, estuve en la casa de mamá este fin de semana. No tienen idea del cambio que encontré aquí. Ella está diferente, llena de vida. Tienen que venir a verlo con sus propios ojos. El silencio permaneció por unos minutos. Luego su hermana Clara respondió. ¿De verdad fuiste? Hace tanto tiempo que no la veo. ¿Cómo está ella? Marcos escribió con firmeza. Mejor que nunca. No se imaginan lo que se están perdiendo. No dejen pasar más tiempo. El otro hermano, Lucas, respondió de forma más seca. No sé si estoy listo para eso. Pero la semilla ya estaba sembrada. Ese mismo día, Isabel llevó a la familia a la plaza, donde solía reunirse con los jóvenes. Al llegar todos la recibieron con abrazos y alegría. «Es la familia de doña Isabel», comentó alguien con entusiasmo. Marcos observaba todo con atención. Ver a su madre tan respetada, tan amada por la comunidad, fue un impacto. Esa imagen no coincidía con el recuerdo de la mujer triste y abandonada que llevaba en la mente. «Mamá, yo no sabía que usted tenía tanta influencia aquí», confesó. «Yo no la tengo, hijo. Quien la tiene es Jesús. Yo solo le entregué a Él mi dolor, y Él lo transformó en algo que podía bendecir a otras personas». Esas palabras penetraron profundamente en el corazón de Marcos. De regreso a la casa, por la noche, Isabel sacó del baúl algunos recuerdos antiguos. Cartas, juguetes de infancia, fotografías. Todos se reunieron en la sala para recordar historias. Las carcajadas resonaban como hacía mucho no sucedía. Pedro, emocionado, comentó: «Papá, nunca te había visto tan feliz». Marcos sonrió, abrazando a su madre. «Es porque no me permitía sentir esto, hijo, pero ahora me doy cuenta de que nunca debía haberme alejado». En ese instante, un gran peso se rompió dentro de él. No solo estaba ocurriendo el reencuentro físico, sino también una profunda sanidad emocional. Mientras tanto, Clara, tocada por el mensaje de su hermano, comenzó a recordar también su infancia. Tomó un álbum antiguo de fotos y lloró frente a las imágenes. Llamó a Marcos la noche siguiente. «Hermano, ¿tú crees de verdad que mamá todavía me quiere cerca? Siento tanta vergüenza». «Claro que sí, Clara». Yo también me sentía así, pero cuando abracé a mamá, comprendí que todo el peso desaparecía. «Ven, tienes que sentirlo tú misma». Del otro lado de la línea, Clara sollozaba. «Lo voy a pensar». Ya Lucas, más endurecido, permanecía en silencio. Pero en el fondo algo se había movido. No dejaba de releer el mensaje de Marcos. En la última noche de la visita, Isabel llamó a Marcos y a la familia a la terraza. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. «Hijos, nietos, solo quiero agradecer. Gracias por haber venido. Gracias por devolverme la alegría de tener a la familia reunida. Sé que todavía faltan los otros, pero confío en que Dios traerá a cada uno en el momento correcto». Marcos la abrazó con fuerza. «Mamá, te prometo que nunca más me voy a alejar. Pedro y Sofía». Conmovidos por el amor de aquella abuela que conocieron tan tarde, también prometieron volver muchas veces. Y así, en aquella noche estrellada, Isabel sintió que la llama de la restauración ya estaba encendida y que pronto se extendería para alcanzar a todos sus hijos.
Las mañanas en la casa de Isabel nunca más fueron las mismas tras la visita de Marcos. La cocina, antes silenciosa, ahora resonaba con risas, conversaciones y el tintinear de tazas. El aroma del pan fresco se mezclaba con el café, y la presencia de los nietos había renovado cada rincón de la casa. Pero, a pesar de la alegría, Isabel aún sentía el peso de la ausencia de los otros hijos. En sus oraciones seguía firme. Señor, gracias porque Marcos volvió, pero sé que aún no has terminado. Toca también el corazón de Clara y de Lucas. No quiero partir de esta vida sin verlos a todos reunidos otra vez. En la ciudad vecina, Clara luchaba contra recuerdos que intentaba enterrar desde hacía años. Trabajando como profesora, escondía la soledad tras una sonrisa forzada. Después del mensaje de Marcos no conseguía concentrarse. Por la noche se sentaba sola en la sala, mirando el celular, pasando el dedo sobre el número de su madre, pero sin valor para llamar. Hasta que una madrugada, después de soñar que estaba otra vez en el regazo de Isabel, llorando como niña, decidió armarse de valor. Tomó el teléfono y con voz temblorosa marcó. ¿Aló? Respondió Isabel con voz suave al otro lado. Hubo un silencio de algunos segundos hasta que Clara murmuró. Mamá. Soy yo, Clara. El corazón de Isabel se aceleró. Clara, hija mía. Qué alegría escuchar tu voz. Clara estalló en llanto. Perdóname, mamá, por haberme alejado, por haberte dejado sola. Isabel sonrió en medio de las lágrimas. No hay nada que perdonar, hija. El amor de madre cubre cualquier distancia. Esa noche, Clara decidió que visitaría a su madre el próximo fin de semana. El sábado siguiente, Isabel volvió a arreglar la casa. El corazón le latía acelerado. Cuando Clara llegó, cargando una pequeña maleta y los ojos enrojecidos por la emoción, la escena se repitió. Brazos abiertos, lágrimas rodando, y un abrazo que curaba años de separación. Mamá, tenía tanto miedo de que fuera demasiado tarde. Nunca es tarde para volver a casa, hija mía. Clara permaneció todo el fin de semana, ayudando a su madre, conversando hasta altas horas. Percibió la transformación de aquella mujer que antes recordaba frágil y abatida, ahora llena de vida, fe y esperanza. Mientras tanto, Lucas seguía resistente. Vivía en otra ciudad, atrapado en su propia amargura. Sentía rabia de sí mismo, de su madre e incluso de sus hermanos, convencido de que nadie lo comprendería. Pero Dios tenía sus caminos. Una noche de insomnio, Lucas encontró una foto antigua mientras ordenaba cajones. Él, aún niño, en el regazo de su madre, con una sonrisa amplia. La imagen atravesó su corazón. ¿Será que ella todavía piensa en mí?, se preguntó. Decidió llamar a Marcos. Hermano, recibí tu mensaje. No sé si tengo el valor de volver. Del otro lado, Marcos respondió con firmeza. Yo también pensé que no lo tenía. Pero cuando abracé a mamá, entendí que era lo que más necesitaba. No dejes que el orgullo te robe eso. Las palabras resonaron en el corazón de Lucas. Algunos días después, sorprendiendo a todos, Lucas apareció sin avisar. Isabel estaba sentada en la terraza leyendo la Biblia, cuando escuchó pasos en la puerta. Al levantar los ojos, vio a un hombre alto, de facciones cansadas, parado, con una maleta en la mano. El corazón de ella lo reconoció inmediatamente, antes incluso de que la mente lo asimilara. ¡Lucas, hijo mío! Lucas estalló en lágrimas. Cruzó la puerta corriendo y se lanzó en los brazos de su madre. Perdóname, mamá. Fui un tonto. Huí de ti. Huí de la familia. Pero ya no puedo cargar con este peso. Isabel lo apretó contra su pecho. Hijo, siempre te esperé. Nunca dejé de orar por este momento. Días después, todos los hermanos decidieron reunirse en la casa de la madre. Fue la primera vez en muchos años que los cuatro estaban juntos. La mesa estaba repleta de panes, tortas, café y alegría. Isabel miraba a cada uno de ellos como quien contempla un milagro. No se imaginan cuánto soñé con este día, dijo emocionada. Marcos, Clara y Lucas se miraron y se abrazaron, conscientes de que algo mucho mayor los unía. Mamá, te prometo que nunca más te vamos a dejar sola, dijo Clara con lágrimas. Ni yo, completó Lucas, aún secándose el rostro. Pedro y Sofía, los nietos, observaban la escena en silencio, tocados por aquel momento que jamás olvidarían. El domingo, Isabel llevó a todos a la plaza donde los jóvenes ya se reunían. Allí, delante de la comunidad, Isabel contó el milagro que Dios había hecho en su familia.
Yo era una mujer rechazada, olvidada incluso por mis propios hijos. Pero Jesús me rescató, me dio una nueva vida y restauró mi hogar. Hoy puedo decir que Él es fiel y nunca falla. La gente aplaudió, algunos lloraban, otros se sintieron renovados en su fe. Su historia ahora era un testimonio público de que Dios puede transformar cualquier situación. Esa noche, después de que todos regresaran a sus ciudades, Isabel permaneció sola en la terraza mirando las estrellas. Pero era una soledad diferente. Ya no de abandono, sino de plenitud. Señor, mi misión está cumplida. La familia volvió a estar cerca. Gracias por transformar mis lágrimas en alegría. Una suave sonrisa iluminaba su rostro arrugado. Por primera vez en muchos años, sintió que su corazón estaba completo. Esta historia nos recuerda que nunca es tarde para recomenzar. El abandono, el rechazo y las heridas pueden intentar robarnos la esperanza, pero el amor de Dios tiene el poder de restaurar todo lo que fue quebrado. Así como Isabel se reencontró con sus hijos, tú también puedes reencontrar aquello que perdiste, sea una relación, sea la fe, sea la propia esperanza. Si este video tocó tu corazón, comparte este mensaje, deja tu like, suscríbete al canal y acompaña los próximos guiones, porque aún tenemos muchas historias de fe, superación y milagros para que vivas junto con nosotros.